En este caso vamos a ver lo que es el tema de la capa 4 o capa de transporte del modelo OSI y división de sus redes clase A, B y C. Para ello vamos a ver la parte de, acá nos dice, ¿verdad? Estudiar y analizar los tres ejercicios del documento Suneteo clase A, B y C para dividir sus redes para cada una de las clases, que les decía A, B y C, mostrando la tabla de sus redes resultantes en cada ejercicio. Como podemos observar, vea el análisis con respecto a la clase A de la dirección de red, que es 10.0.0, que ya sabemos que el número 10 es el primer valor del octeto, ¿verdad? Significa la red, y estos otros tres ceros a la parte izquierda significan los hosts. Para ello vamos a decir que para crear las subredes es necesario realizar la siguiente ecuación de 2n menos 2 igual a x, donde n es el número de bits que pediremos prestados y x es el número de subredes que queremos, ¿verdad? En este caso se sustituyen los valores de 2n menos 2, esto nos va a dar igual a 7, que son las 7 subredes que se nos está pidiendo, ¿verdad? Luego se busca una potencia que al restarle 2 dice nos dé 7 o más subredes, ¿verdad? En este caso, como sabemos que si le damos 3, nos va a dar 6, tenemos que buscar un 4 para que elevado a la 2 nos dé lo que es el valor de 16 bits, ¿verdad? Entonces, de 16 subredes, perdón, por lo cual dice que el 4 es el número indicado. Al elevarlo y restar 2 quedan 14 redes, ¿verdad? Reutilizables, quedando nuestro cuadro de la siguiente manera como se los muestro acá, ¿verdad? Para ello comenzamos con el número de subredes, que es del 1 al 16, ¿verdad? Son las 16 que se nos da, sacando desde el valor, desde el número 4 al cuadrado, ¿verdad? Nos da el valor 4 por 4, 16, que es los números de sus redes. Comencemos los valores desde la 10.0.0.0, que es el subred. El broadcast de ello es 10.15.255.255. El rango de la IP va desde el valor 10.0.0.1, ¿verdad? Y dentro de las utilizables va lo que es dentro del valor 10.15.255.254, ¿verdad? Así sucesivamente hasta llegamos al final de la subred, que es de 10.240.0.0, ¿verdad? Y dentro del broadcast, que viene el último valor de 10.255.255.255, el rango de las IP va desde el valor 10. Que le mencionaba venía desde el 10.0.0.1 hasta el valor 10.240.0.1, ¿verdad? Dentro de las utilizables también terminamos con el valor o el rango, podría mencionarse de 10.255, 255, 254. Esto es dentro de la clase A, ¿verdad? Vamos a lo que es a la clase B. En la clase B estamos tomando de lo que es el valor de la 128.0.0, como ya se tiene la ecuación en el ejercicio anterior que vimos, ¿verdad? De que cuál es 2n menos 2. Como ya se tiene esta ecuación en el ejercicio anterior, se creará la misma cantidad de subredes, que son los 16, tomando 4 bits del octeto, pero como ya se utilizó los dos primeros que usamos anteriormente, ya se fijaron, ¿verdad? Que son los dos valores que hemos tomado de estos tres hosts, le quitamos a ellos, a uno de ellos, en este caso a este. Siguiente, vea, se le utilizó los dos primeros octetos de este host. Entonces se utiliza el tercer octeto para trabajar en este caso, quedando de la siguiente manera la subred de la 128.0.0.0. El valor de la broadcast comienza desde el 128.0.15.255. El valor del rango de la IP comienza desde el 128.0.0.1 y dentro de las utilizables estamos diciendo que comienza dentro de los valores de la 128.0.15.254, ¿verdad? Terminando con los valores de la subred 128.0.240.0, en lo del broadcast terminando con el valor de 128.0.255.255. Dentro del rango de las IP terminamos con el valor de 128.0.240.1 y dentro de las utilizables, ¿verdad? Terminamos con lo que es el valor
128.0.255.254. Esto siempre dentro del subneteo para la clase B. Vamos a la clase C. En la clase C estamos con lo que nos menciona, ¿verdad? Que para realizar el tercer ejercicio se trabaja siempre con los cálculos iniciales, ¿verdad? Que tomamos desde la clase A. Solo que se debe recordar que en el último octeto se tomará 4 bits, en este caso. Entonces estamos viendo que comenzamos desde la red 192.1.1.0. Decimos desde que dentro del número de red siempre la 16, ¿verdad? Dentro de la subred va desde el valor 192.1.1.0. El broadcast comienza desde el valor 192.1.1.15, ¿verdad? Y el rango de la IP 192.1.1.1, ¿verdad? Dentro de las utilizables comenzamos con el valor de 192.1.1.14, ¿verdad? Como podemos observar, ¿verdad? Y para ello nos vamos a lo que es, ¿verdad? Después de ello, con el valor, el último valor de la subred, estamos tomando lo que es 192.1.1.240. Dentro de los valores de la broadcast, el último valor terminaría en 192.1.1.255. Dentro viene del rango de las IP, tomamos desde la 192.1.1.241, con eso se termina, y dentro del rango de las utilizables terminamos con 192.1.1.254. Para ello, ¿verdad? Terminando con esto, vamos a hacer lo que menciona aquí de la presentación, ¿verdad? Comenzamos con el ejercicio A, dando a conocer los pasos. Dentro del paso 1, recordar que la máscara de subred de este tipo de clase es siempre de 255.0.0, donde 255 es los valores de la red y estos 3 ceros a la izquierda son los valores del host. Entonces compone el host. En el paso 2 vamos a desarrollar la siguiente ecuación, que 2n menos 2 igual a x. En el paso 3 la explicación de los términos, donde n será el número de bits que se le pedirá prestado y x será el número de subredes que se crearán, que son los 16 que nos dio de resultado. En el paso 4 tenemos que x será siempre 7, porque eso se nos pide, ¿verdad? 7 subredes, este número será la cantidad de subredes. Luego se busca una potencia de 2, que al restarle 2, ¿verdad? De 7 o más, entonces nos dé el número a elevar al cuadrado. En este caso, como no se podía con 3, ¿verdad? Porque nos está pidiendo 7 y con 3 nos daba la cantidad de 6, nos daba un menos todavía. Entonces tuvimos que ocupar el 4, pero para el 4 nos salió una cantidad más alta, que era de 16, ¿verdad? El resultado era que al restarle 2 nos quedaban 14, ¿verdad? Lo cual es el número aceptable para esto que se nos está pidiendo. En el paso 5 se vuelve a sustituir el nuevo número en la fórmula inicial, ¿verdad? El 2 tenemos ahí la formulita del 2 al 4 aquí, debe ser como subíndice, menos el 2 es donde da 14, ¿verdad? Entonces, eso es la fórmula que se ha usado para lo que es el hacer todo este procedimiento. Donde n será el número de bits que se tomará prestados a la máscara de subred para poder crear la subred. Por ahí se tomará 4 bits. Que les decía yo, ¿verdad? En el ejercicio A, donde se ve 255.0.0 en binario, tirando de la siguiente manera, ¿verdad? Los unos representan el valor de 255 y estos ceros, estos octetos que lleva acá, ¿verdad? Valores de lo que es estos posts, ¿verdad? Dice que para el paso 6 tomar del primer octeto el código binario 4, quedando de la siguiente manera, como lo podemos observar aquí, ¿verdad? Los primeros valores siempre entre el 255. Estos unos componen este otro valor, ¿verdad? Entonces, el paso 7 ya convirtiendo a decimal para saber qué número es, y así se pone en la configuración. Ya hablando en la configuración, ¿verdad? Entonces 255.240.0.0, ¿verdad? Convirtiéndolo de decimal al número que nos dice acá en binario, ¿verdad? Vamos acá. Se debe ver cuántos números existen en el rango del 0 a 255. Si se cuenta también el 0, se tendrán 256, ¿verdad? Números. Pero en este caso, en el paso 9 de estos 256 valores, se le resta el número resultante de la ecuación inicial, que será de 256 menos los 16. En esta cantidad nos queda la cantidad de 240. Entonces 256 menos 240
son los 16 que serán los saltos que se van a ir generando en cada octeto que hemos ido llevando a cabo en todo este subneteo, ¿verdad? De clase A, de clase B y clase C. Entonces, el paso 10 dice que se irá sumando 16 a cada número de subredes, ya sea para el broadcast, para el rango de IP y las utilizables, ¿verdad? Eso hemos venido haciendo. Y con ello vamos a decir después, ¿verdad? De que para aquí tenemos lo que es la tabla, quedándolo de la siguiente manera, con eso terminamos. Y esto es todo hasta el momento. Para la clase B, ¿verdad? Seguimos con el mismo proceso que les mencionaba. Para el paso 1 se debe recordar que la máscara de subred clase B es de 255, el número binario como se los mencionaba, ¿verdad? Donde en el paso 2 se reutilizan los números encontrados en el primer ejercicio, se deben tomar los 4 bits del octeto, menos los 2 primeros están ocupados, así que se ocupará el tercer octeto para trabajar. La máscara de subred quedará de la siguiente manera, como podemos ver, tanto en número decimal como en número binario, ¿verdad? De la siguiente manera, ¿verdad? Y lo vamos a lo que es terminando el ejercicio B, nos quedó así de esta manera, donde vimos que los saltos siempre serían de 16 en este caso, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta terminar con el ejercicio C, donde lo primero para crear un tipo C es recordar que la máscara de su red es de 255, 255.255.0, en número binario se representa así, ¿verdad? El último octeto lo representa por 0, ¿verdad? Porque no tiene ningún valor. Y vemos que siempre lo utilizamos, el último octeto lo tomamos los 4 bits, como nos menciona, con lo cual nuestra máscara de subred quedaría de la siguiente manera. Y número decimal representando ojalá así, y el número binario de la siguiente manera, 255.255.255.240, ¿verdad? Sabemos que los saltos son de 16 dígitos, ahora solo nos resta crear las subredes, con lo que nos quedaría de la siguiente manera. Y aquí nos está mostrando ya cómo nos los está quedando, nos va quedando, ¿verdad? Con este procedimiento, ¿verdad? De la siguiente manera, como se los mencionaba, ¿verdad? Y con esto se termina, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad? Esto se termina lo que es la tabla completa ya de las 3 subredes, clase A, clase B y clase C.